Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, profe. ¿Bien usted? Bien, también. Pues son las 8:07 muchachos. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. La escuela sigue cerrada, ¿verdad? No hay para cuándo. No, no se sabe, Bueno, profe. pues vamos a ver algunos teoremas que como les comentaba en la clase anterior, la última clase en que nos vimos, pues están relacionados a indicarnos cuándo podemos intercambiar límites con el operador esperanza. Límites e integrales básicamente, pero bueno, pues al final eso nos lleva a cuándo puedo cambiar eh, derivadas e integrales, ¿no? Entonces, vamos a ver tres teoremas, que es el teorema de convergencia monótona, el lema de Fatou, que pues es un corolario básicamente del teorema de convergencia monótona. Luego viene el teorema de convergencia dominada, y como un caso particular de ese teorema, pues un corolario sería el teorema de convergencia acotada. Después de eso vamos a utilizar estos resultados para revisar qué es lo que ocurre con el intercambio de límites e integrales para el caso en que la variable aleatoria en cuestión depende de un parámetro real. ¿A qué me refiero con que dependa de un parámetro real? Por ejemplo, la función característica o la función generatriz de momentos o la generatriz de momentos factoriales, pues son variables aleatorias que involucran una t real. O sea, por ejemplo, la función característica, como vimos hace unas sesiones, pues es la esperanza de e a la i de x, ¿verdad? Entonces, ahí pues hay una transformación de una variable aleatoria, pero queda un parámetro real. Entonces, vamos a ver qué ocurre con esos casos también. Pues entonces comenzamos, muchachos. Supongamos que tenemos una sucesión xn de variables aleatorias que son no negativas y que forman una sucesión monótona creciente que converge a x. Lo que nos dice el teorema es que la esperanza del límite de las xn's, que es igual a la esperanza de x, eso mi comentario merece, es igual al límite de la esperanza. O sea, lo importante es esto, la esperanza del límite es igual al límite de la esperanza. Ya sabemos que pues hay operaciones de variables aleatorias que resultan en variables aleatorias, ¿verdad? La suma, el producto, la diferencia, el cociente, la multiplicación de una constante por la variable aleatoria y en particular también los límites de variables aleatorias, no solo el límite completo, sino el límite superior y el límite inferior, forman una nueva variable aleatoria a partir de las sucesiones, ¿verdad? Pues queda claro que el límite de xn, que por hipótesis es x, y pues va a ser una variable aleatoria. Eso ya no lo tendríamos que demostrar, porque ya demostramos antes eso. Ahora, como la sucesión es monótona creciente, pues lo que ocurre es que xn va a ser menor o igual que xn más 1, y esto va a ser menor o igual que xn más 2, y así sucesivamente. Y obviamente en el límite, pues eso va a ser x, y eso va a ser mayor o igual que todos los elementos de la sucesión, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que la esperanza de xn es menor o igual que la esperanza de xn más 1, porque ya vimos que
pues la integral de una función menor o igual que otra función, pues es menor o igual que la integral de esa otra función, ¿verdad? Entonces tenemos esta desigualdad y por lo mismo, pues la esperanza de xn más 1 es menor o igual que la esperanza de x. Entonces aquí tenemos un primer resultado. El límite de las esperanzas va a ser menor o igual que la esperanza del límite. O sea, esto es la esperanza del límite. Si recordamos que por hipótesis eso ocurre, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí para que nos acordemos. Entonces, lo que tenemos es que el límite es menor o igual que la esperanza del límite. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer, pues es justamente encontrar una desigualdad en el sentido inverso, de modo que como ambas desigualdades van a ser ciertas, lo que va a tener que ocurrir necesariamente es el caso de la igualdad. O sea, si el límite es menor o igual, el límite de las esperanzas es menor o igual que la esperanza del límite, y por otro lado, la esperanza del límite es mayor o igual, menor o igual que el límite de las esperanzas, como si ambas son ciertas, entonces lo que debe de ocurrir, pues necesariamente es que son iguales, ¿verdad? Entonces lo que nos falta es demostrar la otra desigualdad. Además, como cada elemento de no negativa, una variable aleatoria no negativa, entonces sabemos que la podemos aproximar cada uno de estos elementos por una sucesión de variables aleatorias simples, ¿verdad? Eso lo demostramos hace algunas clases. O sea, empezábamos definiendo variables aleatorias simples, luego nos íbamos a las variables aleatorias no negativas y finalmente cerrábamos con variables aleatorias arbitrarias. Pero uno de los resultados que probamos al principio para poder demostrar que nuestra definición de valor esperado era consistente con lo visto anteriormente para el caso de era consistente en el caso de variables aleatorias no negativas con lo que habíamos visto previamente para variables aleatorias simples, ¿no? Entonces, como cada uno de estos elementos de la sucesión es no negativo, existe una sucesión de variables simples, tales que el límite de esta sucesión, pues es justamente esa variable aleatoria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues vamos a definir para cada entero positivo n, para cada natural n, una variable aleatoria yn que va a ser el máximo de todos los elementos de las, o mejor dicho, de la sucesión de variables aleatorias simples para la, aquí por ejemplo la xk, o sea, la k es el índice de la xk. Entonces la m, pues es el elemento de la sucesión de variables aleatorias simples que converge a la xk. Entonces, para esa n, pues fijamos todas las x1, x2 hasta xn, ¿no? Y tomamos la más grandota. Entonces, estas YNs, pues es una sucesión de variables aleatorias simples y no negativas. ¿Por qué? Pues porque se está definiendo a través del máximo de variables aleatorias simples. Entonces, si el máximo fuera x1n, pues eso es una variable aleatoria simple y no negativa. Si fuera x2, lo mismo ocurriría. Entonces, yn siempre va a ser una variable aleatoria simple y no negativa. En tal caso, la yn, como es el máximo de estos elementos de las sucesiones, pues va a ser mayor o igual que cada xkn. Pero esta a su vez va a ser menor o igual que xn. ¿Por qué? Pues porque todas estas forman una sucesión monótona que converge
justamente a xn. Entonces esto va a ser menor o igual que xn. Y esto va a ocurrir para k y n en los naturales. Eso quiere decir que, bueno, pues la esperanza de yn es menor o igual que la esperanza de xn, ¿verdad? Porque ya veíamos que pues, el operador esperanza es monótono. Entonces, si en esta desigualdad hacemos que la n tienda a infinito, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues esta xkn va a tender a xk, esta yn pues va a tener el límite de las yns cuando n tiende a infinito, y como la n ya fue infinito, pues la sucesión de las xn por hipótesis tiende a x, converge a x. Entonces, pues de eso se sigue justamente que el límite de las yns va, va a ser igual a x. Entonces, nuevamente, como esta es una sucesión de simples que converge a x, entonces, pues ya sé que el límite de las yns va a ser igual a la esperanza de x. Pero, por esta desigualdad, el límite de la esperanza de xn va a ser mayor o igual que que el límite de la esperanza de yn, que es igual a la esperanza de x. Entonces, pues ya tenemos la desigualdad que esperábamos. El límite es mayor o igual que la esperanza del límite. Y entonces, nuevamente, al juntar esta última identidad con esta, pues como ambas son ciertas, lo que debe de estar ocurriendo, pues es el caso de igualdad, ¿verdad? Y pues eso demuestra el teorema de convergencia acotada. No sé si tengan alguna pregunta, muchachos. No, profe. No, profe. Está bastante claro. Muy bien. Ahora vamos a ver el lema de Fatou. Pues justamente es un corolario del teorema de convergencia monótona. Bueno, pues se le atribuye al matemático francés Fatou, justamente. Y lo que dice es que si xn es una sucesión de variables aleatorias no negativas con esperanza finita, entonces la esperanza del límite inferior de las xn va a ser menor o igual que el límite inferior de las esperanzas. Como les decía, bueno, pues el operador esperanza, pues en realidad es la integral de Lebesgue, ¿verdad? Entonces, otra forma de encontrar este lema en los libros de teoría de la medida, por ejemplo, nos diría que si las xn son funciones no negativas e integrables, o sea, esperanza finita quiere decir que son integrables, entonces la integral del límite inferior de las xn va a ser menor o igual que el límite inferior de las integrales. Bueno, en este caso, vamos a definir y de la sucesión, pero quitando los primeros m-1 términos. O sea, ym va a ser el ínfimo de xm más 1 y así sucesivamente, ¿no? Aquí pues ya la sucesión de variables aleatorias no es creciente, ya no es monótona. Entonces, lo que estoy tratando de construir es justamente una sucesión monótona para aplicar el teorema anterior. Entonces, si tomo el ínfimo de todas las xm a partir de m hasta hacia arriba, entonces, para m menor o igual que n, pues lo que va a ocurrir es que ym va a ser menor o igual que xn. ¿Por qué? Pues porque ym es el ínfimo de todas las variables aleatorias desde m en adelante. Y como la n es mayor, pues la xn también va a estar en este conjunto, ¿verdad? Entonces, pues ya
ahí es claro que para m menor o igual que n, como la integral pues conserva, pues es monótona, la esperanza de ym va a ser menor o igual que la esperanza de xn. Esto es para toda m menor o igual que n. Entonces, en particular, pues se cumple para la más pequeñita de todas las esperanzas, ¿verdad? O sea, si se cumple para todas las n's, pues en particular pues se cumple para el más pequeño de esos valores esperados. Y entonces la esperanza de ym va a ser menor o igual que el límite inferior de las esperanzas de xn. Pero como las ym's ya forman una sucesión monótona creciente con límite inferior a xn, entonces, pues aplicando el teorema de convergencia monótona, la esperanza del límite inferior va a ser igual al límite, porque pues, o sea, cuando el límite existe, pues el límite superior y el límite inferior son iguales, ¿verdad? En particular, en este caso nos interesa el inferior. Y pues eso, por el renglón de arriba, pues termina siendo menor o igual que el límite inferior. Y eso pues demuestra justamente el resultado, el lema de Fatou. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. ¿No? Profe, ay, bueno, a mí sí me podría volver a explicar de la parte donde decimos que la esperanza de ym es menor o igual al límite inferior. ¿Aquí? Ajá, de ahí. Ajá. Ym es menor o igual que todas las xn, ¿no? Entonces es menor o igual que la esperanza de xm. Y esto es para toda m menor o igual que n. Entonces, en particular, la desigualdad se va a cumplir para la más pequeñita de todas, para el límite inferior de las esperanzas de xn. ¿Sí se ve con eso? Ajá, sí. Como se cumple para todas, en particular se cumple para la más pequeñita, digamos. Sí, ya. Ok, gracias, profe. ¿Sí? Bueno, aquí yo tengo una pregunta, a ver si me ayudan a resolver el misterio. ¿Y esas variables aleatorias realmente tienen que ser no negativas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué Es tendrían decir, que ser? como si fuesen simples o... ¿Por qué tendrían que ser no negativas? O sea, aquí dice, sea una sucesión de variables aleatorias no negativas e integrables, o sea, con esperanza finita. ¿Por qué tendrían que ser no negativas? Pues la respuesta es para poder aplicar el teorema de convergencia monótona, ¿no? Porque el teorema de convergencia monótona, pues lo que pide es que sean variables aleatorias no negativas. Entonces, la sucesión de las YNs la estamos construyendo, esta sucesión la estamos construyendo a partir de cosas no negativas. Entonces, la YM tiene que ser no negativa. ¿Sí se ve? Entonces, es por eso que puedo aplicar el teorema de convergencia monótona. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Si las YMs no fueran, mejor dicho, si las XM no fueran no negativas, estas YMs nos podrían dar una sucesión
que no necesariamente sean variables aleatorias no negativas. Y entonces, pues ya no podría aplicar el teorema de convergencia monótona. ¿Vamos? Bueno, el siguiente resultado, para mí es uno de mis favoritos, es el que se conoce como el teorema de convergencia dominada de Lebesgue. Ay. Y lo que nos dice este resultado es que si tenemos una sucesión de variables aleatorias no negativas que converge a X sobre el espacio omega, esto lo podría cambiar por un conjunto E que tuviera probabilidad 1. O sea, la convergencia no tendría que ser a X sobre todo el espacio, sino sobre todos los puntos que tienen, de modo que el conjunto tendría probabilidad 1, ¿verdad? O el complemento, o sea, el conjunto sobre el que no converge sería 0. Pero bueno, en la demostración, o sea, si supusiéramos que es solo casi seguramente, o casi en todas partes la convergencia, sobre la demostración lo que haríamos es, bueno, como converge sobre todas partes, en todas partes supongamos que ese es el total, ¿no? Y entonces desarrolla esta demostración. Entonces, por eso mejor pues ponemos de una vez que converge a X sobre todo el espacio. Entonces, si existe una variable aleatoria Y que sea integrable, que tenga valor esperado finito, tal que el valor absoluto de xk sea menor o igual que Y, entonces pasan dos cosas. La esperanza de X es finita y además el límite de la esperanza es igual a la esperanza del límite. Entonces, vamos a ver si se entiende lo que dice el resultado. O sea, tenemos una sucesión de variables aleatorias no negativas que converge a X sobre omega. Entonces, si existe una variable aleatoria Y con valor esperado finito, tal que para toda K el valor absoluto de xk es menor o igual que Y, entonces la esperanza de X es finita y puedo cambiar límites e integrales. Bueno, vamos a verlo, pero bueno, aquí lo que dice, o sea, ¿por qué se llama convergencia dominada? Pues porque la Y siempre domina a la XK, ¿verdad? O sea, siempre está por encima de cualquier XK. En ese sentido, aunque la Y no es una constante, eh, siempre está por arriba de las XKs. Entonces la domina. Y como tiene esperanza finita, pues se nos hace lógico que la esperanza del valor absoluto de XK sea finito, porque pues el valor esperado es monótono, ¿no? Entonces, para demostrarlo, decimos, bueno, para todo entero positivo K, el valor absoluto de XK es menor o igual que Y sobre omega. Entonces, pues en particular, para el límite, en valor absoluto va a ser menor o igual que Y. Pues ¿por qué? Porque esta desigualdad se cumple para toda K, entonces en particular en el límite, esto es menor o igual que la Y. O sea, el límite es menor o igual que la Y. Y pues eso está bien fácil, ¿no? Porque en ese caso, la esperanza del valor absoluto es menor o igual que la esperanza de Y. ¿Por qué? Pues porque la esperanza es monótona. Y entonces, como la esperanza de Y es finito, y este es menor o igual que algo finito, pues entonces esa esperanza de valor absoluto va a ser finita. ¿Queda claro hasta ahí, muchachos? Esta primera parte, Sí, profe. ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos arriba. Ahora vamos a encontrar una desigualdad en el sentido inverso, de modo que la esperanza del valor absoluto de X sea mayor o igual que la esperanza de Y.
Y entonces, pues no hay de otra, ¿verdad? Se tiene que cumplir la igualdad. Entonces, lo que podemos observar es que como y es una variable aleatoria no negativa y xn es una variable aleatoria no negativa, la y más xn es una variable aleatoria no negativa. Entonces podemos aplicar el lema de Fatou y la esperanza de y más la esperanza de xn va a ser igual a la esperanza de y más xn, porque la esperanza es un operador lineal, y entonces esto va a ser menor o igual que el límite inferior de la esperanza de y más xn. ¿Por qué? Pues por el lema de Fatou. O sea, en este punto es donde se aplica el lema de Fatou, en la segunda línea. Pero este límite inferior de la esperanza es igual al límite inferior de la suma de esperanzas. Como la y, esta función, esta variable aleatoria, no tiene para nada involucrada la n, pues entonces el límite inferior sobre las n pues va a ser pues simplemente la esperanza de y, ¿verdad? Más el límite inferior de las esperanzas de xn. Entonces, como la esperanza de y está de ambos lados, pues la podría quitar y me quedaría que la esperanza de xn es menor o igual que el límite inferior de la esperanza de x a la n. ¿Eso les hace sentido, muchachos? Sí, profe. ¿Ya se durmieron, muchachos? ¿Sí les hace sentido? ¿Por qué? Sí, todo bien, profe. Bueno, también es claro que y menos xn va a ser no negativo. Pues, ¿por qué? Porque la y siempre domina a las xn, ¿verdad? Eso ya lo dijimos. Entonces, esta diferencia va a ser no negativa. Y entonces nuevamente puedo aplicar el lema de Fatou sobre la sucesión de y menos xn. De modo que la esperanza de y menos xn va a ser menor o igual que el límite inferior de y menos xn. Y esto pues es igual al límite inferior de la esperanza de y menos la esperanza de xn, por la linealidad de la esperanza nuevamente. Como las y's no involucran para nada las n's, pues eso sale del límite y únicamente sobrevive el límite superior de las xn. Y nuevamente, pues lo que ocurre es que como este está acá y este está acá, pues entonces el límite inferior va a ser menor o igual que la esperanza de x, ¿verdad? Entonces, pues como les decía, tenemos las dos desigualdades en el sentido opuesto, con sentidos opuestos, las desigualdades, y entonces lo que debe de ocurrir es el punto de igualdad, porque pues, los dos resultados son ciertos, entonces lo único que puede ocurrir es que se cumpla la igualdad, ¿verdad? ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? ¿No? Bueno, yo sí tengo una pregunta, espero que me ayuden. ¿Qué pasa si aquí digo, pues, que las variables no necesariamente sean no negativas? O sea, nada más dijera variables aleatorias. ¿Se seguiría valiendo el resultado, muchachos? A ver, ayúdenme a revisar la demostración, ¿no? Pues no, porque ya no podríamos aplicar el lema de Fatou. Are you sure? ¿Está usted seguro, señor? A ver, revísenlo, ¿no? ¿Sería de esa parte en la que el teorema de convergencia ya no sería del todo válido? A ver, pues vamos a verlo. Yo creo que no. Pero, pues a ver, revísenlo.
sea, lo que yo afirmo en este momento es que puedo quitar la condición de que sean variables aleatorias no negativas. O sea, lo tenía así, ¿no? O sea, que fueran una asociación de variables aleatorias no negativas que convergen a las X. Yo lo que digo es que si quitándole lo de no negativas, el resultado se sigue cumpliendo, pero pues necesito su ayuda para confirmar eso, muchachos, porque lo he pensado, pero no me sale. ¿Por qué puedo seguir usando eso? ¿Qué dicen, muchachos? A ver, vamos a revisarlo. Aquí vamos a ponerle como estaba originalmente, no negativas. Entonces, lo que me dice es, bueno, sea una sucesión de variables aleatorias no negativas que converge a X. Si existe una variable aleatoria Y con valor esperado finito tal que para toda K el valor absoluto de XK es menor o igual que Y. Ah, pero ¿quién es el valor absoluto de XK, muchachos? ¿Quién es el valor esperado el valor absoluto de XK? Pues la propia XK, ¿no? Porque son no negativas. Si X es no negativo, el valor absoluto de X es X. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, pero bueno, supongamos que entonces le quitamos la parte no negativa, porque ahí ya la condición es sobre el valor absoluto, ¿verdad? Entonces no le pega. Entonces vamos a poner ese así como candidato a que desaparezca. Vamos a dejarlo en negritas ahorita. Y luego, como para todo entero positivo K, el valor absoluto de XK es menor o igual que Y, pues eso no nos impide que sean negativas, ¿verdad? Porque pues estoy tomando el valor absoluto. Pero pues como es para toda XK, pues en el límite también aplica. Y pues esta es una desigualdad que pues estoy tratando con cosas no negativas. Ajá. Y entonces pues hasta aquí no necesitaba la condición de que fueran no negativas, ¿verdad? Lo que decían sus compañeros de diferentes formas, porque primero su compañero decía, no, es que si no, no podemos aplicar el lema de Fatou. Y luego su otro compañero decía, no, es que si no, no podemos aplicar el de convergencia acotada. El de convergencia acotada y el de Fatou van sobre variables aleatorias no negativas, ciertamente. Pero imaginemos que la XN fuera negativa. ¿Qué pasa con Y más XN, muchachos? Si la XN fuera negativa, ¿qué pasaría con Y más XN? Sería positivo puesto que Y es mayor o igual a X. Sí, digo, si no positivo, al menos no negativo, ¿verdad? Sí, porque
las xk en valor absoluto son menores o iguales que y. Entonces y más xn, pues tendría que ser por lo menos 0. ¿Sí? Y entonces esta sería una variable aleatoria no negativa, y las y más xn formarían una sucesión de variables aleatorias no negativas. ¿Estamos de acuerdo? Y Sí, entonces profe. toda esta parte se cumple, ya puedo aplicar el lema de Fatou. ¿Qué pasa en el caso de y menos la esperanza menos xn? Si xn fuera negativa, pues menos x sería positiva. Esto sería el valor absoluto de xn, menos xn. Entonces, esto definitivamente tendría que ser no negativo. Y si la xn no fuera negativa, sino positiva, entonces la diferencia pues tendría que ser mayor o igual que 0, porque la xn en valor absoluto es menor o igual que y. Si la xk es no negativa, pues el valor absoluto de xn es xn. Y entonces y es mayor o igual que xn. Y entonces esto tendría que ser no negativo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí queda claro o no? Sí, profe. Entonces, como ya esta es no negativa, nuevamente puedo aplicar el lema de Fatou que está escrito para variables aleatorias no negativas. Y entonces, pues puedo aplicar todo esto sin ningún problema. Y pues llegó a esta desigualdad y al unirla con esta, pues debe de ser el punto de igualdad, ¿verdad? Lo que está ocurriendo. Entonces, en resumen, esto de no negativas lo puedo quitar. ¿Queda claro? Como les decía, el teorema de convergencia dominada es un caso particular, perdón, el teorema de convergencia acotada es un caso particular cuando en el teorema de convergencia dominada, la y, la función que domina a la sucesión de funciones, es una constante. Y entonces, pues justamente, o sea, si la constante es mayor o igual que todos los elementos de la sucesión, aquí, pues entonces ya lo que domina es la constante y eso va a ser no negativo siempre. Y pues tan, ¿verdad? O sea, porque el teorema de convergencia dominada es para todas las funciones que dominan a la sucesión, en particular si esas son dominadas por una constante. Y entonces, pues, básicamente esto es un corolario que, pues, es, pues, digamos, inmediato. No sé si para todos es inmediato o si alguien requiere alguna precisión sobre este. Nadie requiere precisiones. Bueno, pues nuevamente nos preguntamos, oye, pero aquí se necesita que la sucesión sea de no negativas. ¿Y ustedes qué dicen, muchachos? ¿Qué opinan? ¿Que no? Pues no, ¿verdad? Porque pues arriba, si la función que domina es una constante, pues la constante menos la función, pues va a ser mayor o igual que 0. Y si de entrada las xn's fueran no negativas, digo, pudieran ser negativas, esto también tendría que ser no negativo, aunque fuera con una constante, ¿verdad? Entonces, pues no es necesario y también lo podríamos eliminar de las notas. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, muchachos? Yo tengo una duda ahí, profe. Sí.
Es respecto de cuando metíamos la variable aleatoria y. Bueno, creo que decía que era con que una tuviera límite finito, Ujú. ya podemos aplicar que no necesariamente tenían que ser no negativas, pero ¿es con que sea una o como? Es que medio me atoré ahí. ¿Cómo? Ajá. A ver, vamos a verlo. ¿En este o en el de la suma o en el de la diferencia? Ah, es que va desde la definición, creo. Un poco más arriba. Ahí. Dice una variable aleatoria. Ah, no, ambas son finitas. Ah, perdón. Perdón, es que pensé que una sí, la otra no. Pero no, perdón, perdón. Sí, lo que dice es que si la que domina tiene esperanza, entonces las otras pues también tienen esperanza, ¿no? ¿Sí? Y en el límite, pues es el límite de esa esperanza, justamente. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, un caso, este, otro teoremita. Supongamos que tenemos una sucesión de variables aleatorias no negativas y que esa serie, o sea, la serie formada por esa sucesión, converge en omega. Lo que nos dice es que la esperanza de la serie es igual a la serie de las esperanzas. Digo, eso está padre porque conviene saber en qué casos, porque pues, normalmente la gente dice, ah, sí, pues como la esperanza de la serie y la serie es una suma, entonces pues como la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas, pues ya está, ¿no? Pero en el límite no necesariamente ocurre, ¿sí? Entonces, para demostrar este teoremita, supongamos que YK es igual a la suma parcial de los elementos de la sucesión. O sea, es decir, es la suma de los primeros K elementos, la YK, ¿no? Esa es una suma parcial. Entonces, para cada M que sea entero positivo, natural, XM va a ser una variable aleatoria no negativa. Pues, ¿por qué? Pues porque las XN son variables aleatorias no negativas, ¿verdad? Entonces, pues estas también son no negativas. Y las YKs van a ser una sucesión monótona creciente de variables aleatorias no negativas. ¿Por qué, muchachos? Pues porque como cada sumando es no negativo, pues la suma parcial, al agregarle un sumando, pues tiene que ser mayor o igual que el anterior, por lo menos, ¿verdad? Al menos igual, porque estoy sumando cosas positivas. Si fuera alternando positivas, negativas, pues algunos morirían, ¿verdad? Entonces, la sucesión no necesariamente conservaría esa propiedad. Pero bueno, además por hipótesis sabemos que existe y igual al límite de las YKs. Y bueno, ahí puedo aplicar entonces el teorema de convergencia monótona. ¿Por qué? Pues porque esta es una sucesión que es creciente y que converge a Y, ¿verdad? O sea, las sumas parciales convergen a Y, que sería la serie, ¿verdad? Ajá, ahí está ya todo. O sea, la esperanza de Y es igual al límite de las esperanzas de las sumas parciales, pero la Y, pues en realidad va a ser la serie, porque sería el límite de esta suma, que pues en realidad es la serie, ¿verdad? Entonces, la esperanza de Y sería la esperanza de la serie, y eso sería por la desigual, el renglón de arriba, pues el límite de las esperanzas de sumas parciales. Pero, ¿qué puedo hacer?
pues, que la esperanza de la suma sea igual al límite de la suma de las esperanzas, ¿verdad? Y eso pues es justamente lo que define la serie. Y pues entonces ya está demostrado, ¿verdad? La esperanza de la serie, o sea, eso es el límite de, o mejor dicho, la suma, la serie de las esperanzas. ¿Queda claro, muchachos? Sí, profe. Bueno. ¿Continuamos con lo de dependencia de un parámetro o lo guardamos para la próxima clase? ¿Cómo se sienten? ¿Eso quiere decir que sienten bien o que ya se durmieron, muchachos? Solo hay una de dos posibilidades. ¿Lo continuamos ahora? Va. Bueno, como les mencionaba, cuando trabajamos con las transformadas, a veces requerimos calcular valores esperados de variables aleatorias que, además de depender de la omeguita, también dependen de un parámetro. Entonces, por eso vamos a ver una versión del teorema de convergencia dominada que puede utilizarse en ese caso. En este caso vamos a suponer que xt pues es una función que va de omega al intervalo AB de los reales. Esto pues en realidad también podría escribirlo como que la x es una función de la omeguita, pero que va acompañada por un parámetro t. De modo que en realidad esto es todo un conjunto de variables aleatorias, ¿verdad? Porque ¿cuántas variables aleatorias vemos aquí? Pues tantas como t haya en el intervalo desde A hasta B. ¿Se ve? Entonces, por un lado tenemos todas las omeguitas. Esto puede tomar todas las omeguitas que tenga omega. Pero por otro lado, también todas las t's que vivan en el intervalo AB. Y pues estas ya sabemos que es un infinito no numerable, ¿verdad? Entonces, aquí en realidad estamos viendo infinito no numerable de variables aleatorias en esa expresión, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice nuestro teorema? Vamos a suponer que para algún punto t0 del intervalo AB, ¿sí?, como el límite de xt cuando t tiende a t0, y que hay una variable aleatoria y que tiene esperanza finita, tal que domina a todos los elementos de la sucesión, que forman pues esas xt, ¿verdad? Entonces, la esperanza de xt es igual al límite cuando t tiende a t0 de la esperanza de x a la t. O sea, lo que está diciendo esto en realidad pues es que puedo cambiar límites e integrales también para una familia de variables aleatorias que dependen de un parámetro t, ¿verdad? Entonces, pues el teorema es bien fácil de demostrar. Si Tn es una sucesión en el intervalo AB, aquí, bueno, estas Tn's pues es un conjunto numerable, ¿verdad? Porque es una sucesión y las sucesiones son funciones que van de los naturales a los reales, en este caso. Entonces, esta es una sucesión que converge a T0. Entonces, ¿podemos dar algún ejemplo de una sucesión tal, muchachos? ¿Se les ocurre alguna? Pues podríamos definir, por ejemplo, T0 más 1 entre n, ¿verdad? O sea, vamos a exhibir una T0 más 1 entre n. Esta es una sucesión que converge a T0, ¿sí? Y es numerable. Entonces, pues ahí está un ejemplo. Ahora,
vamos a definir xn como el valor de x en omeguita y Tn, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que estas xn's convergen a x0 en T. Y por lo tanto, por el teorema de convergencia dominada, pues la esperanza de xt0 es igual al límite cuando n tiende a infinito de las xn, la esperanza de ese límite, que va a ser el límite de la esperanza de la xtn, porque como dijimos, xn converge a x0 de t, y eso es igual al límite cuando t tiende a t0 de la esperanza de xt. Entonces, eso termina la prueba. Como les decía, pues es una prueba sencilla, ¿no? Y bueno, pues aquí vamos a enunciar una versión mucho más útil del teorema que queremos. Y esto, pues ya lo aplicamos en nuestras versiones anteriores. De hecho, lo aplicamos un montón de veces hasta en estadística, cuando vimos las propiedades de Wolfowitz. Pero, pues, vamos a enunciarlo y demostrarlo una vez en la vida. Supongamos que tenemos alguna T0 en el intervalo AB y que la variable aleatoria xt tiene valor esperado finito y que la derivada de esa función, de esa variable aleatoria, existe sobre todo el conjunto que forman omega al hacer el producto cruz con estos ABs, ¿verdad? Y que además existe una variable aleatoria y que tiene esperanza finita. Entonces, y es tal que el valor absoluto de la derivada es menor o igual que y. O sea, la y termina dominando a la derivada para toda t en el intervalo AB. Entonces, lo que nos dice es que si esta, que tiene valor esperado finito, entonces la esperanza de la derivada, que es dominada por la y, pues también es finita sobre AB. Y pues la derivada de ese valor esperado es igual a la esperanza de la derivada de la variable aleatoria. Pues así como lo vemos suena más fuerte, ¿verdad? Pero pues, es algo que ya habíamos visto en cierta forma, nada más vamos a ponerle la notación correcta. Vamos a suponer que t es un punto en el intervalo AB. Si Tn es una sucesión en AB que converge a T, ya vimos que la podemos construir de muchas formas. Entonces, pues la Tn tendría que ser distinta de la T. Y como sabemos que y el producto de variables aleatorias por constantes es una variable aleatoria, entonces este cociente que está aquí es variable aleatoria. Pero también sabemos que el límite de variables aleatorias pues también termina siendo una variable aleatoria. Entonces aquí no hay problema, ¿verdad? Esta derivada está bien definida. ¿Sí? Entonces, en tal caso, según el teorema del valor medio, en ese intervalo debe de existir una C entre T0 y T, tal que xt menos xt0 es igual a T menos T0 por la derivada de xc con respecto a T. Entonces, pues eso nos llevaría a que el valor absoluto de xt es menor o igual que el valor absoluto de xt0 más t menos t0 por y. Aquí lo que estoy haciendo pues es simplemente aplicar el teorema del valor medio, ¿verdad? Y pues por esa razón, pues el valor esperado de xt debe de ser finito para t en el intervalo AB. Si definimos f de t como la esperanza en xt, o de xt, pues esta va a ser una función
Y entonces, pues la derivada pues, estaría definida como, bueno, el cociente que nos permite calcular la derivada por los 4 pasos, pues no tendría problema en su definición, ¿verdad? Y como la esperanza es aditiva y homogénea, o sea, es lineal, pues eso lo podría cambiar por la esperanza de xtn menos xt entre tn menos t. Pero, como ya vimos, este cociente está dominado por y. Entonces, por el teorema de convergencia dominada, pues tendríamos que esto es finito y además, pues es justamente la esperanza de la derivada de x con respecto a t. No sé si hay alguna pregunta sobre este, muchachos. Bueno, pues medítenlos, revísenlos y platicamos la próxima clase. Vamos a dejar este para la próxima clase. ¿Vale? Muchachos, si no tienen alguna pregunta, pues estaríamos terminando nuestra sesión el día de hoy aquí. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Tengan buenas Gracias, buenas noches. Que Bye, bye. descansen. Igualmente, descanse, señor. Hasta luego, profesor. Hasta luego.